Amigos, hoy quiero que reflexionemos juntos sobre un tema que toca los corazones de todos aquellos que buscan comprender el propósito divino para nuestras vidas y para la historia de la humanidad. Vamos a hablar sobre el regreso de Cristo, el evento más esperado por todos los cristianos, y lo que las profecías nos dicen acerca del fin de los tiempos. Para muchos, este es un misterio, un evento que genera tanto temor como esperanza, pero la verdad es que hay mucha claridad en las Escrituras acerca de lo que sucederá, y eso es lo que vamos a abordar hoy. Lo primero que debemos entender es que las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están llenas de referencias sobre este regreso. Jesús mismo habló del fin del mundo y de cómo sería su retorno, dejándonos señales claras para estar alertas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús nos cuenta que en los últimos días habrá señales en el cielo, terremotos, guerras y rumores de guerras. Pero lo más importante, nos dice, es que estos son solo los dolores de parto. Es decir, aunque las tribulaciones serán intensas, son solo el inicio de algo más grande y trascendental, la revelación final del reino de Dios. Y es aquí donde las profecías adquieren un carácter de esperanza para aquellos que creen. El retorno de Cristo no es solo un acto de juicio, sino también una promesa de restauración, de paz y de justicia. En el libro de Apocalipsis, se describe cómo un nuevo cielo y una nueva tierra serán creados, donde ya no habrá dolor ni sufrimiento. Pero, ¿cómo podemos interpretar las señales de estos tiempos? Jesús nos advierte de que no conocemos el día ni la hora de su regreso, pero nos invita a estar preparados. En Mateo 25, Jesús habla de las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 insensatas. Las sabias mantuvieron sus lámparas llenas de aceite, listas para recibir al novio, mientras que las insensatas no se prepararon y se quedaron afuera. Esta parábola nos recuerda la importancia de estar espiritualmente atentos y preparados. Algunas personas creen que el anticristo será una figura política o religiosa que traerá caos y confusión antes del regreso de Cristo. Las profecías hablan de él como una fuerza opuesta a todo lo que es santo. Pero, independientemente de cómo interpretemos estas figuras, lo importante es que Cristo, al final, vencerá al mal. También debemos recordar que el regreso de Cristo no es solo un evento individual para cada uno de nosotros, sino un evento cósmico, un evento para toda la humanidad. Todos los pueblos, todas las naciones, verán su gloria. En Apocalipsis 1:7, se dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá». Es un evento universal, y no importa dónde estemos, todos seremos testigos de este glorioso retorno. Este regreso será acompañado de señales sobrenaturales, de la aparición de ángeles y de la victoria final sobre las fuerzas del mal. Pero también es un momento de juicio. Jesús dijo que separará a las ovejas de los cabritos, es decir, a los justos de los injustos. Pero, para los justos, es un tiempo de alegría y recompensa, de ver el reino de Dios establecido en la tierra. Hoy, más que nunca, vivimos en tiempos en los que las personas buscan respuestas. Hay confusión, sufrimiento, y muchas veces, la sensación de que el fin está cerca. Pero, queridos amigos, no olvidemos que el retorno de Cristo no es algo a temer, sino algo que debemos esperar con esperanza, con fe y con amor. Es la culminación de la promesa de Dios de restaurar todo lo que ha sido dañado por el pecado y por el sufrimiento humano. Así que, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? Jesús nos llama a ser vigilantes, a amar a nuestros prójimos, a ser justos y misericordiosos. Él nos invita a vivir cada día como si estuviéramos esperando su regreso en cualquier momento, pero también nos da la seguridad de que Él estará con nosotros, fortaleciéndonos en nuestra fe. Recuerden, hermanos y hermanas, el retorno de Cristo no es solo un evento futuro. Es una realidad que debe impactar nuestra vida diaria. Vivir con esa esperanza, vivir como si Cristo viniera hoy, nos transforma y nos llena de paz. Que, mientras esperamos su regreso, podamos ser luz en este mundo, reflejando su amor y su verdad, y llevando el mensaje de esperanza a aquellos que aún no lo han escuchado. Porque, al final, Cristo volverá, y con él, vendrá la restauración, la paz y la justicia que todos anhelamos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Cuando hablamos sobre el retorno de Cristo, es imposible ignorar la importancia de las profecías en el Antiguo Testamento, que sientan las bases para la comprensión de este gran evento. Desde los primeros libros de la Biblia,
Dios comenzó a revelar su plan de salvación para la humanidad, y el retorno de Cristo es la culminación de esa revelación. Las promesas del Mesías, las referencias a un reino eterno y la restauración de la humanidad son elementos centrales en las profecías del Antiguo Testamento, y entenderlas es esencial para comprender el propósito y el significado del retorno de Cristo. Desde el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios comenzó a anunciar, de manera progresiva, su plan de salvación. En Génesis 3:15, cuando Dios habla a la serpiente, hace una promesa implícita sobre el futuro redentor: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera referencia al Mesías en las Escrituras, conocida como el protoevangelio. En ella, Dios promete que un Salvador vendrá para derrotar el mal, representado por la serpiente, y restaurar lo que se había perdido. El Mesías será aquel que, con su muerte y resurrección, derrotará a Satanás y traerá la redención al ser humano. Esta promesa, dada tan pronto después de la caída, revela la profundidad del amor de Dios y su plan para salvar a la humanidad, un plan que se extendería por siglos y culminaría en la venida de Jesús. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios continúa revelando su plan de salvación. En Isaías, por ejemplo, encontramos algunas de las profecías más claras y detalladas sobre el Mesías. En Isaías 9, 6-7, leemos: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su imperio y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con juicio y con justicia, desde ahora y para siempre. Esta profecía anuncia la venida de un líder divino, alguien que traerá paz y establecerá un reino eterno, un gobierno que nunca será corrompido ni destruido. Para los cristianos, esta es una clara referencia a la venida de Cristo, el Rey que no solo sería el Salvador, sino también el gobernante eterno, que traería la paz verdadera que el mundo tanto anhela, pero que no puede alcanzarse con los reinos humanos. La expectativa mesiánica que Isaías presenta, por lo tanto, no es solo la de un Salvador que vendría en el futuro, sino la de un Rey que reinaría para siempre, restaurando todas las cosas. El libro de Isaías también contiene otra poderosa profecía sobre el Mesías en Isaías 53, donde se describe al siervo sufriente, aquel que tomaría sobre sí nuestras dolencias y transgresiones. Isaías 53, 5 dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Esta es una de las profecías más claras sobre el sufrimiento del Mesías, que sería rechazado y sufriría por causa de los pecados de la humanidad, trayendo la sanidad espiritual a través de su muerte. Aunque esta profecía se refiere claramente al sufrimiento de Cristo en la cruz, también señala a su victoria sobre el pecado y la muerte, que se consumará con su regreso. El Mesías, que sufrió por la humanidad, regresará para reinar en gloria y restaurar la creación, como se promete en otras profecías del Antiguo Testamento. Otro libro que contiene visiones poderosas sobre el futuro y el reino de Dios es el libro de Daniel. En Daniel 7, tenemos una visión del Hijo del Hombre, una figura que muchos cristianos identifican con Cristo, que recibe de Dios autoridad, gloria y un reino eterno. Daniel 7, 13-14 describe: y he aquí, que en la visión de la noche, vi con las nubes del cielo a uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el Anciano de Días, y le fue presentado. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí vemos la profecía de que el Mesías, el Hijo del Hombre, recibirá un reino que nunca será sacudido ni destruido. En una época en la que el imperio babilónico estaba en su apogeo, y muchos otros imperios y gobiernos se alzaban y caían, la visión de Daniel es una promesa poderosa de que, al final de todo, el reino de Dios será el único que perdurará. El regreso de Cristo, según esta visión, no solo será un evento de juicio, sino la consumación del reino eterno de Dios, que será establecido de manera definitiva. En Zacarías, otro profeta del Antiguo Testamento, también encontramos una visión gloriosa del regreso de Cristo. Zacarías 14:4 dice: en aquel día estarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está delante de Jerusalén, al oriente. Esta es una de las pasajes más importantes de la profecía,
interpretada comúnmente como una referencia al regreso físico y visible de Cristo a la tierra, específicamente al Monte de los Olivos, en Jerusalén. Este monte es el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo, y Zacarías nos dice que Él regresará de la misma manera, en gloria y poder. La promesa de Zacarías está estrechamente vinculada con la expectativa cristiana del regreso de Cristo, un regreso visible y glorioso que será un evento universal, en el cual toda la humanidad será testigo de su gloria. Además de las profecías que hablan directamente del Mesías, el Antiguo Testamento también contiene numerosas promesas de restauración. En Isaías 11, 6-9, por ejemplo, encontramos una hermosa descripción de un mundo transformado por la paz del Mesías: el lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito. La tierra se llenará del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esta imagen del reino de Dios retrata un mundo de armonía y justicia, donde el mal y la violencia serán erradicados y la paz prevalecerá. El regreso de Cristo traerá esa restauración, no solo al pueblo de Israel, sino a toda la creación. La humanidad será renovada, y el mundo será restaurado a la perfección que Dios planeó desde el principio. El mal, el sufrimiento y la muerte serán erradicados, y el reino de Dios será establecido para siempre. Las profecías del Antiguo Testamento, por lo tanto, no son solo predicciones aisladas o visiones de un futuro lejano, sino que revelan la continua revelación de Dios acerca de su plan de salvación para la humanidad. Desde el primer pecado en el jardín del Edén, Dios prometió que el Mesías vendría para restaurar todo lo que se había corrompido por el pecado. El regreso de Cristo es el cumplimiento de esas promesas, la culminación de un plan divino que comenzó con la creación y que se completará con la restauración final de todas las cosas. A través de estas promesas, expresadas en las profecías del Antiguo Testamento, podemos tener confianza en el regreso de Cristo, esperando con fe y esperanza el cumplimiento de todas las promesas de Dios, que traerán consigo un reino eterno de paz, justicia y amor. Cuando hablamos sobre el retorno de Cristo y el fin de los tiempos, no podemos dejar de mencionar el famoso discurso de Jesús sobre este tema, que aparece en varios evangelios, pero especialmente en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Este discurso, conocido como el discurso olivético, porque fue pronunciado en el Monte de los Olivos, es una de las pasajes más significativas para los cristianos cuando se trata de entender lo que sucederá al final de los tiempos. Lo que es impresionante en este discurso de Jesús es que Él no solo nos da señales de lo que sucederá, sino que también nos exhorta a estar preparados, a vivir con vigilancia, y a confiar en las promesas divinas. Vamos a dividir este discurso en partes para comprender mejor lo que Jesús quería enseñarnos. Jesús comienza respondiendo a los discípulos, hablando sobre las diversas tribulaciones que marcarán los últimos tiempos. Él describe una serie de eventos que servirán como señales de que el fin está cerca. Él alerta que habrá guerras, rumores de guerras, terremotos y otras catástrofes naturales, pero él enfatiza, pero aún no es el fin, Mateo 24:6. Además, Jesús habla sobre la persecución que los cristianos enfrentarán. En Mateo 24:9, Él dice, entonces, os entregarán para ser atormentados y mataréis, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Esa persecución es una señal de que la venida de Cristo está cerca, pero también es una prueba de la fe de los cristianos. En medio del sufrimiento, aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos, conforme Jesús promete en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Además de la persecución, Jesús también habla de la apostasía, o sea, de la gran caída en la fe de muchas personas. En Mateo 24, 10-12, Él dice, y, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto significa que, a medida que el mal y el pecado aumenten en el mundo, muchos dejarán la fe. Este será uno de los signos más claros del fin de los tiempos, pero también un desafío para los cristianos mantenerse firmes. Una de las figuras que aparece en las profecías del fin de los tiempos es la del Anticristo. Este personaje, descrito en las cartas de Juan y en las enseñanzas de Pablo, representa la oposición total a Cristo. El Anticristo no es solo una persona, sino un espíritu de engaño que busca desviar a los creyentes del camino verdadero. En 1 Juan 2:18, el apóstol nos advierte que ya muchos anticristos han surgido, y que debemos estar preparados para no ser engañados. El regreso de Cristo también será precedido por el abominable de la desolación, algo que Jesús menciona en Mateo 24:15.
La profecía habla de un acontecimiento que marcará la gran tribulación, y muchas interpretaciones de este pasaje apuntan a una figura opuesta a Cristo, que traerá caos antes de la restauración final. No importa cómo se interpreten estos eventos, lo importante es que, al final, Cristo vencerá al mal y traerá justicia. Por último, Jesús enfatiza la importancia de estar preparados. En Mateo 25, Jesús nos cuenta la parábola de las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 insensatas. Las sabias mantuvieron sus lámparas llenas de aceite, listas para recibir al novio, mientras que las insensatas no se prepararon y se quedaron fuera. Esta parábola nos recuerda la importancia de estar espiritualmente atentos y preparados. La preparación no es externa, sino interna, en nuestro corazón, en nuestras actitudes diarias. Algunas personas creen que el anticristo será una figura política o religiosa que traerá caos y confusión antes del regreso de Cristo. Las profecías hablan de él como una fuerza opuesta a todo lo que es santo. Pero, independientemente de cómo interpretemos estas figuras, lo importante es que Cristo, al final, vencerá al mal. Además, debemos recordar que el regreso de Cristo no es solo un evento individual para cada uno de nosotros, sino un evento cósmico, un evento para toda la humanidad. Todos los pueblos, todas las naciones, verán su gloria. En Apocalipsis 1:7, se dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá». Es un evento universal, y no importa dónde estemos, todos seremos testigos de este glorioso retorno. Este regreso será acompañado de señales sobrenaturales, de la aparición de ángeles y de la victoria final sobre las fuerzas del mal. Pero también es un momento de juicio. Jesús dijo que separará a las ovejas de los cabritos, es decir, a los justos de los injustos. Pero, para los justos, es un tiempo de alegría y recompensa, de ver el reino de Dios establecido en la tierra. Hoy, más que nunca, vivimos en tiempos en los que las personas buscan respuestas. Hay confusión, sufrimiento, y muchas veces, la sensación de que el fin está cerca. Pero, queridos amigos, no olvidemos que el retorno de Cristo no es algo a temer, sino algo que debemos esperar con esperanza, con fe y con amor. Es la culminación de la promesa de Dios de restaurar todo lo que ha sido dañado por el pecado y por el sufrimiento humano. Así que, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? Jesús nos llama a ser vigilantes, a amar a nuestros prójimos, a ser justos y misericordiosos. Él nos invita a vivir cada día como si estuviéramos esperando su regreso en cualquier momento, pero también nos da la seguridad de que Él estará con nosotros, fortaleciéndonos en nuestra fe. Recuerden, hermanos y hermanas, el retorno de Cristo no es solo un evento futuro. Es una realidad que debe impactar nuestra vida diaria. Vivir con esa esperanza, vivir como si Cristo viniera hoy, nos transforma y nos llena de paz. Que, mientras esperamos su regreso, podamos ser luz en este mundo, reflejando su amor y su verdad, y llevando el mensaje de esperanza a aquellos que aún no lo han escuchado. Porque, al final, Cristo volverá, y con Él, vendrá la restauración, la paz y la justicia que todos anhelamos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. La gran tribulación es uno de los eventos más discutidos y mencionados en las profecías sobre el fin de los tiempos, especialmente en el libro de Apocalipsis. Es un periodo de sufrimiento y angustia que precederá el retorno glorioso de Cristo. En la enseñanza de Jesús, la tribulación no solo es un tiempo de grandes dificultades, sino también un tiempo de purificación, un tiempo en el que la humanidad será probada en su fe, en su fidelidad a Dios y en su perseverancia. Aunque las Escrituras nos describen este periodo como uno de gran sufrimiento, también nos muestran que su propósito es restaurador, porque marca la preparación del mundo para la venida del reino eterno de Dios. En Mateo 24:21, Jesús dijo, «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Estas palabras de Jesús son claras. Él está advirtiendo que los tiempos de tribulación serán incomparables, que no habrá nada similar en la historia de la humanidad. Las guerras, las persecuciones, el sufrimiento humano y los desastres naturales serán más intensos que en cualquier otra época de la historia. Jesús describe estos tiempos como un tiempo de dolor, un tiempo en el que la maldad alcanzará su punto máximo. Sin embargo, no debemos enfocarnos solo en el sufrimiento. Lo que Jesús nos está diciendo es que esta tribulación es parte del proceso de renovación y restauración que traerá la segunda venida de Cristo.
Aunque esta será una época difícil, es solo una etapa antes de que todo sea restaurado a la perfección bajo el gobierno de Cristo. Uno de los puntos más importantes a entender acerca de la gran tribulación es que no es un castigo de Dios sin sentido. De hecho, las Escrituras nos muestran que la tribulación tiene un propósito claro, la purificación. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, describe una multitud que ha salido de la gran tribulación, y que está vestida con ropas blancas, simbolizando la pureza y la victoria obtenidas a través de la prueba. Esto nos enseña que la tribulación no es solo un sufrimiento sin propósito, sino una oportunidad para que los creyentes se fortalezcan en su fe y sean purificados. En 1 Pedro 1, 6-7 se dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo nos muestra cómo el sufrimiento y las pruebas tienen un propósito: probar la calidad de nuestra fe, hacerla más pura y más fuerte, como el oro que se refina en el fuego. Además de ser un tiempo de purificación personal, la gran tribulación también será un tiempo de juicio divino sobre la maldad que ha infectado la creación. El pecado, la injusticia y la opresión que han sido parte de la humanidad desde el principio alcanzarán su punto culminante. Apocalipsis 19, 11-16 describe la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal, donde Él regresa como el juez justo, con su espada para juzgar y destruir a los enemigos de Dios. Este juicio será justo, porque Dios no permitirá que el mal continúe gobernando por siempre. Durante la tribulación, el mundo será confrontado con la realidad de su pecado y la justicia de Dios será finalmente restaurada. Aunque muchos temen la gran tribulación, las Escrituras nos aseguran que no estamos destinados a sufrirla sin esperanza. Jesús, en su amor y misericordia, nos da la promesa de que Él estará con nosotros en todo momento. En Mateo 24-22, Jesús promete: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto nos da esperanza: aunque la tribulación será intensa, Dios acortará esos días por el bien de los creyentes, porque Él tiene un propósito mayor, un propósito de salvación y restauración. Además, en el libro de Apocalipsis, se nos da una visión de la victoria final de los fieles. En Apocalipsis 7, 14-17, vemos a una multitud innumerable de personas que han salido de la tribulación, alabando a Dios, vestidas de blancas ropas, que han sido lavadas en la sangre del Cordero. Esta imagen de victoria es crucial para entender el propósito final de la tribulación. A pesar de las dificultades y el sufrimiento, aquellos que permanecen fieles a Cristo serán recompensados con vida eterna, paz y comunión perfecta con Dios. La gran tribulación, entonces, no es el final, sino un medio para alcanzar el propósito final de Dios, la salvación de los justos y la destrucción del mal. Es importante recordar que la gran tribulación no es algo para lo que debamos temer. En lugar de eso, Jesús nos llama a estar preparados y a vivir con fe durante esos tiempos difíciles. En Mateo 24, 42-44, Jesús nos dice: vigilad, pues, porque no sabéis en qué día ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría, y no dejaría que minaran su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Estas palabras de Jesús nos invitan a mantener nuestra fe firme, nuestra esperanza viva y nuestra vigilancia activa mientras esperamos su regreso. La gran tribulación, aunque un tiempo de pruebas intensas, también es una oportunidad para que la Iglesia se purifique, para que los creyentes se fortalezcan en su fe y se preparen para el regreso de Cristo. Es un periodo de gran angustia, pero también es un tiempo de esperanza, porque marca el comienzo de la restauración de todas las cosas. Así, mientras atravesamos tribulaciones y dificultades, podemos tener la certeza de que no estamos solos, y que el retorno de Cristo traerá la completa restauración y el establecimiento de un reino eterno de justicia y paz. El juicio final es uno de los aspectos más solemnes y trascendentales del regreso de Cristo, y constituye un evento central en las profecías sobre el fin de los tiempos. Según las Escrituras, el regreso de Cristo no será solo un evento de gloria y victoria para los creyentes, sino también un momento de juicio para toda la humanidad. Es un juicio justo,
en el que cada persona será llamada a rendir cuentas de sus obras, y en el que se llevará a cabo la separación definitiva entre los justos y los injustos, entre aquellos que han seguido a Cristo y aquellos que han rechazado su mensaje. La Biblia nos enseña que, al final de los tiempos, cuando Cristo regrese en gloria, Él no solo traerá salvación y restauración, sino también justicia y juicio. En Mateo 25, 31-32, Jesús describe este evento de manera clara: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Esta imagen de separación es fundamental para entender el juicio final. Cristo, el juez justo, separará a las ovejas, los justos, de los cabritos, los injustos, y cada grupo recibirá su recompensa o condena en función de su vida y sus acciones. El juicio final no será una decisión arbitraria o injusta. Las Escrituras nos dicen que el juicio será completamente justo y que cada persona será juzgada de acuerdo con lo que haya hecho, como haya vivido y que haya creído. En Apocalipsis 20:12, vemos una descripción del juicio: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este versículo deja claro que no hay escapatoria, que todos serán juzgados, y que nuestras acciones tendrán un impacto eterno. No podemos vivir como si nuestras decisiones y obras no tuvieran importancia, porque en el juicio final, cada uno de nosotros será juzgado por lo que ha hecho con la vida que Dios nos ha dado. La separación de los justos y los injustos no es solo una distinción entre aquellos que han hecho el bien y aquellos que han hecho el mal. Es también una distinción espiritual. En el caso de los justos, la Biblia dice que su salvación no se basa en sus propios méritos, sino en la gracia de Dios. Los justos son aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, aquellos que han sido perdonados por su sacrificio en la cruz. En Efesios 2, 8-9 se dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nuestra salvación no es algo que logremos por nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo de Dios. Aún así, esta fe debe manifestarse en nuestras obras, porque la verdadera fe produce frutos de justicia. Jesús nos dijo en Mateo 7:20, así que, por sus frutos los conoceréis. Esos frutos son los signos de una vida transformada por Cristo. En contraste, los injustos son aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que han vivido para sí mismos, ignorando el llamado de Dios a la salvación. En Mateo 25, 41-46, Jesús nos dice lo siguiente sobre los injustos: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí Jesús habla de la condenación eterna de aquellos que no han aceptado su salvación, de aquellos que han rechazado vivir de acuerdo con su voluntad. El castigo eterno no es algo que Dios desee para nadie, pero la justicia divina requiere que el mal sea juzgado, y que aquellos que elijan vivir en el pecado sin arrepentirse enfrenten las consecuencias de sus decisiones. El juicio final también será el momento en que se revelará la victoria total de Dios sobre el mal. En Apocalipsis 20, 14-15, se nos describe la derrota definitiva de la muerte y el infierno, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego representa la separación eterna de Dios, la condenación final para aquellos que han rechazado la salvación. Pero también es el lugar donde el mal, la muerte y el pecado serán destruidos para siempre. La justicia de Dios será finalmente establecida, y todo lo que es contrario a su voluntad será erradicado. El juicio final también es un recordatorio de la importancia de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos llama a ser fieles y a estar preparados, porque no sabemos cuándo será ese gran día. En Mateo 24:44, Él nos dice: por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Vivir con la expectativa del regreso de Cristo y el juicio final debería motivarnos a vivir de manera justa, amando a Dios y a nuestro prójimo, y siendo fieles a los mandamientos que Él nos ha dado. Es un llamado a la santidad y a la obediencia, sabiendo que nuestra vida en este mundo tiene un propósito eterno. El juicio final también trae una gran esperanza para los creyentes.
sabemos que, aunque enfrentemos dificultades y tribulaciones en este mundo, al final, Cristo regresará para traer la justicia divina. En 2 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo escribe: Ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los justos recibirán su recompensa, la corona de justicia, y vivirán eternamente en la presencia de Dios, disfrutando de la paz y la restauración de todas las cosas. Así que, mientras esperamos el juicio final, debemos vivir con la seguridad de que Dios es justo y que su justicia será perfecta. Este juicio no solo es un evento de separación, sino también el inicio de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el mal no tendrá poder y donde los redimidos vivirán en eterna comunión con Dios. Es un evento solemne, pero al mismo tiempo es el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. El reino de Dios es una de las enseñanzas más profundas y esperanzadoras en las Escrituras, y está estrechamente relacionado con el regreso de Cristo. En las profecías bíblicas, especialmente en los Evangelios y el libro de Apocalipsis, el reino de Dios es descrito como la culminación del plan divino para restaurar todas las cosas. Cuando hablamos del retorno de Cristo, estamos hablando también del establecimiento definitivo de este reino, un reino que no será como los reinos terrenales, sino un reino eterno y perfecto, donde Dios reinará en justicia, paz y amor. Desde el comienzo de la creación, el reino de Dios ha sido parte del propósito de Dios para el mundo. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado en el jardín del Edén, el reino de Dios fue de alguna manera perdido, porque la humanidad se alejó de la perfecta comunión con Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, Dios ha estado trabajando para restaurar su reino en la tierra. A través de las promesas de los profetas, especialmente en el Antiguo Testamento, se anunciaba un día en el que el reino de Dios sería establecido de manera definitiva, sin que el pecado, la muerte o el mal pudieran volver a tener poder. Esa restauración del reino de Dios será completada con el regreso de Cristo. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña muchas cosas acerca del reino de Dios. Él describe el reino no solo como algo que vendrá en el futuro, sino también como una realidad presente. En Mateo 4:17, Jesús comienza su ministerio diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esta proclamación, Jesús nos dice que el reino de Dios no es solo un evento futuro, sino algo que comenzó con su venida. Cuando Jesús sana a los enfermos, perdona los pecados, y enseña acerca del amor de Dios, Él está demostrando que el reino de Dios ya está presente de manera parcial en este mundo. Sin embargo, esta es solo una pequeña muestra de lo que vendrá cuando Cristo regrese en gloria. En Mateo 25:34, Jesús habla del reino de Dios en términos de la recompensa que recibirán los justos. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este es un recordatorio de que el reino de Dios es un regalo, una bendición dada por el Padre a aquellos que han seguido a su Hijo con fidelidad. No se trata de un reino ganado por méritos humanos, sino de un reino otorgado por gracia, por el amor y la misericordia de Dios. El reino de Dios, sin embargo, no es solo un reino de salvación individual, sino también un reino de restauración cósmica. En Apocalipsis 21:4, el apóstol Juan describe cómo Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá llanto, ni muerte, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este es el cumplimiento final del reino de Dios, un reino en el que todo lo que ha sido dañado por el pecado será restaurado a su perfección original. El sufrimiento, la injusticia, la violencia y la muerte serán erradicados, y el mundo será restaurado a su estado original de paz y armonía. Este es el reino que Cristo traerá cuando regrese en gloria. Una de las enseñanzas claves sobre el reino de Dios es que no es un reino como los reinos terrenales. Los reinos humanos están marcados por la corrupción, el pecado y el sufrimiento. Pero el reino de Dios será un reino de justicia perfecta, donde no habrá más maldad, ni opresión, ni sufrimiento. En Apocalipsis 21:4, se nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es un mensaje de esperanza para todos los que sufren, para aquellos que han vivido bajo la opresión, para aquellos que anhelan la paz. El reino de Dios será un lugar donde la paz será eterna, y donde la justicia y la verdad prevalecerán para siempre.
El regreso de Cristo y el establecimiento del reino de Dios también están estrechamente ligados al juicio final. Jesús, en su regreso, separará a los justos de los injustos, y aquellos que han sido fieles a Él heredarán el reino eterno preparado para ellos. En Mateo 25:34, como vimos antes, Jesús promete este reino a aquellos que han servido a los demás con amor y fidelidad. Este reino no es solo un lugar, sino una realidad espiritual y moral, es vivir bajo el reinado de Dios, vivir en obediencia a su voluntad, y disfrutar de la comunión perfecta con Él. Además de ser un reino de justicia y paz, el reino de Dios también será un reino donde todos los seres humanos serán restaurados y liberados del poder del pecado. En Apocalipsis 22:3, se dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El mal será erradicado, y no habrá más separación entre Dios y su pueblo. Este es el propósito final del reino de Dios, que los seres humanos vivan en perfecta armonía con Dios, sin la barrera del pecado que nos separa de Él. Para los cristianos, vivir con la expectativa del regreso de Cristo y del establecimiento del reino de Dios es una fuente de esperanza y de motivación. Sabemos que el sufrimiento y el mal no son eternos, que Cristo regresará para traer la justicia y la restauración. Mientras tanto, estamos llamados a vivir como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra, viviendo según los valores de ese reino: amor, justicia, paz y misericordia. Jesús nos enseñó a orar, pidiendo que el reino de Dios venga a la tierra, como se dice en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este es un recordatorio de que, aunque el reino de Dios se establecerá plenamente en el futuro, ya debemos vivir como si fuéramos parte de él aquí y ahora. El regreso de Cristo y el establecimiento del reino de Dios es la culminación de todo lo que Dios ha prometido. Será el momento de la restauración total de la creación, donde toda lágrima será enjugada, donde la justicia prevalecerá, y donde Dios será todo en todos. Es un reino que, aunque aún no se ha manifestado en su totalidad, es nuestra esperanza viva y nuestra motivación para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El retorno de Cristo es un evento que está prometido en las Escrituras, y aunque no sabemos el día ni la hora exacta, vivimos con la esperanza y la certeza de que ocurrirá. Jesús mismo nos dijo que estuviéramos preparados, porque su regreso será inesperado, como un ladrón en la noche, Mateo 24:43. Por lo tanto, el tema de cómo debemos vivir mientras esperamos su regreso es crucial. La espera del retorno de Cristo no es una espera pasiva, sino activa, llena de propósito y acción. Cada día que vivimos debe estar marcado por la expectativa de su venida, y la forma en que vivimos nuestra vida debe reflejar esa esperanza. Primero que nada, Jesús nos llamó a ser vigilantes. En Mateo 25:13, Él nos advierte: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta vigilancia no es simplemente una espera pasiva, sino una preparación activa. Significa estar atentos a los tiempos, estar alertas ante las señales del fin de los tiempos, pero sobre todo, estar alertas en nuestra vida espiritual. La vigilancia implica que vivamos de manera que estemos listos para su regreso en cualquier momento. No debemos dejar que nuestras preocupaciones diarias, nuestras luchas o nuestras distracciones nos desvíen de lo que realmente importa: vivir con un corazón recto ante Dios. Jesús nos llama a vivir en santidad y a ser transformados por su gracia. En 2 Pedro 3:11-12, se nos recuerda: puesto que todo será destruido de esta manera, ¿qué clase de personas debéis ser en llevar una vida santa y piadosa, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? La espera activa no solo implica estar vigilantes, sino también vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Vivir en santidad, buscando la justicia, practicando el amor y la misericordia, y siguiendo los mandamientos de Dios son maneras de prepararnos para el regreso de Cristo. Jesús mismo enseñó que debíamos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22:37-39. Esta es la base de cómo debemos vivir mientras esperamos su regreso, con un amor genuino por Dios y por los demás. Además, Jesús nos enseñó a estar preparados y a ser diligentes en el cumplimiento de nuestra misión. En Mateo 25:14-30, a través de la parábola de los talentos, Jesús nos habla de la importancia de ser fieles en las pequeñas cosas, de trabajar con diligencia en la tarea que Él nos ha dado. Los siervos que multiplicaron sus talentos fueron recompensados por su fidelidad.
Así también nosotros, mientras esperamos el regreso de Cristo, debemos ser fieles a la misión que Él nos ha confiado, ser luz en el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos y vivir una vida que refleje su amor y verdad. El regreso de Cristo no debe ser un pretexto para la inactividad, sino una motivación para hacer más en su nombre, para expandir su reino mientras estamos aquí. También debemos vivir con esperanza y confianza en la promesa de que Cristo volverá para restaurar todas las cosas. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo nos recuerda, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Aunque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, injusticia y dolor, la esperanza del regreso de Cristo nos da la fortaleza para seguir adelante. Sabemos que nuestro sufrimiento no es en vano, que el mal será derrotado, y que Dios hará nuevas todas las cosas. Esta esperanza debe llenar nuestro corazón de alegría y paz, incluso en medio de las dificultades. Vivir mientras esperamos el regreso de Cristo también significa vivir con paciencia. Santiago 5, 7-8 nos enseña, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia no es solo esperar pasivamente, sino esperar con confianza y fe, sabiendo que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. La espera activa implica perseverar en la fe, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, y confiar en que el Señor regresará a su debido tiempo. Además, mientras esperamos, debemos ser testigos fieles de la esperanza que hay en nosotros. A través de las Escrituras, encontramos que el juicio final de Dios es, para aquellos que han sido fieles a Cristo, el cumplimiento de las promesas divinas, la culminación de una vida vivida en obediencia a Dios y una oportunidad para ser recompensados con la vida eterna. A pesar de que el juicio es inevitable y justo, para los cristianos, este es el momento en que las luchas y tribulaciones de la vida presente serán finalmente recompensadas y recompensadas con una eternidad llena de paz y gloria. El apóstol Pablo nos da una perspectiva clara sobre este juicio en su carta a los Corintios. En 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo nos recuerda que todos los creyentes estarán ante el tribunal de Cristo, pero no para ser condenados, sino para recibir una recompensa según lo que hayan hecho. La vida cristiana está llamada a ser una vida de servicio a Dios y a los demás, una vida de amor y fidelidad, y es en este juicio que veremos cómo nuestra obediencia a Dios y nuestros esfuerzos por vivir como Él nos enseñó se reflejan en las recompensas que recibimos. Es importante entender que el juicio de los creyentes no tiene que ver con la salvación, ya que nuestra salvación es por gracia, a través de la fe en Jesucristo, como Pablo nos recuerda en Efesios 2, 8-9. La salvación no se basa en nuestras obras, sino en el sacrificio de Cristo. Sin embargo, el juicio sí tiene que ver con las recompensas que recibirán aquellos que han sido fieles en su vida cristiana. En 1 Corintios 3, 12-15, Pablo explica cómo el juicio será un proceso en el que cada uno de nosotros será evaluado según la calidad de nuestra obra. Si la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto significa que nuestra fidelidad a Cristo será puesta a prueba, pero nuestra salvación no se pierde, sino que se celebra. Las recompensas que recibimos estarán basadas en la calidad de nuestra obediencia y en el amor que hemos mostrado a Dios y a los demás. El juicio para los creyentes es también una oportunidad para que nuestras vidas sean completamente purificadas. Aunque hemos sido salvados por la gracia, hay áreas en nuestra vida que aún pueden ser refinadas y transformadas. El juicio no solo trata de recompensar lo que hemos hecho bien, sino también de purificar lo que no se ajusta completamente a la voluntad de Dios. En el juicio, veremos cómo nuestras acciones y decisiones fueron reflejo de nuestra verdadera fe y cómo cada obra hecha en obediencia a Cristo tiene un impacto eterno. Sin embargo, el juicio no es un evento temido por los creyentes, porque sabemos que Cristo es nuestro abogado y nuestro defensor. En 1 Juan 2:1, se nos dice que, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los cristianos pueden enfrentar el juicio con confianza, sabiendo que en Cristo hemos sido perdonados y que su sacrificio es suficiente para cubrir nuestros pecados.
Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, y por medio de él podemos estar seguros de que, aunque nuestras obras sean imperfectas, nuestra salvación está asegurada. El juicio de los creyentes es, por lo tanto, un momento de restauración y glorificación, un tiempo en el que nuestros esfuerzos en el reino de Dios serán reconocidos. En Mateo 25:21, Jesús dice: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta es la recompensa final para aquellos que han sido fieles, que han servido con diligencia y amor, que han trabajado para extender el reino de Dios mientras esperan su regreso. La esperanza para los creyentes es que, después de este juicio, seremos bienvenidos al gozo eterno de la presencia de Dios. Pero este juicio también debe motivarnos a vivir con una mayor dedicación a Cristo. A pesar de que sabemos que no estamos siendo juzgados para la condenación, la vida cristiana es una vida de preparación. Vivimos no solo en espera del regreso de Cristo, sino también con la comprensión de que todo lo que hagamos tiene un valor eterno. En 2 Timoteo 4:7-8, el apóstol Pablo, al final de su vida, dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la promesa para todos los creyentes, una corona de justicia, una recompensa eterna por nuestra fe y fidelidad. El juicio de los creyentes también es una oportunidad para reflexionar sobre cómo hemos vivido nuestra vida cristiana. Nos llama a ser más fieles, más diligentes, y más comprometidos con la obra de Dios. Es un recordatorio de que nuestra vida aquí en la tierra tiene un propósito eterno y que, aunque nuestras obras no nos salvan, nuestras acciones tienen un impacto eterno en el reino de Dios. Cada acto de amor, cada oración, cada sacrificio, cada momento de obediencia, está siendo observado por Dios y tiene valor ante Él. En conclusión, el juicio para los creyentes es una esperanza gloriosa. No es un juicio de condena, sino una oportunidad para ser recompensados por nuestra fidelidad, para ser purificados y transformados por la gracia de Dios, y para ser bienvenidos al reino eterno de justicia y paz que Dios ha prometido. Sabemos que, a pesar de nuestras fallas y debilidades, Cristo nos ha dado la victoria, y por medio de Él, podemos enfrentar el juicio con confianza, sabiendo que nuestra salvación está segura en Él. El juicio es, para los creyentes, un recordatorio de que nuestra vida tiene un propósito eterno y que, al final, veremos la recompensa de todo lo que hemos hecho por amor a Cristo. El regreso de Cristo es un evento central en la vida cristiana, una promesa que nos llena de esperanza, pero también de responsabilidad. Vivir con la expectativa del retorno de Cristo nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas aquí en la tierra, y cómo esa espera puede transformarnos. No es suficiente con simplemente esperar que Cristo regrese, nuestra vida cotidiana debe ser un reflejo de esa esperanza, de esa certeza de que el reino de Dios se establecerá, de que la justicia y la paz prevalecerán, y de que cada uno de nosotros rendirá cuentas ante el trono de Dios. La vida cristiana está marcada por la esperanza en el regreso de Cristo, una esperanza que no es solo un consuelo para el futuro, sino una fuerza transformadora para el presente. El apóstol Pablo nos anima a vivir con la esperanza puesta en las promesas de Dios, sabiendo que todo sufrimiento, toda lucha y todo dolor tienen un propósito eterno. En Romanos 8:18, él dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Esta es una afirmación poderosa: lo que padecemos en este mundo, incluso lo más doloroso y difícil, no se compara con la gloria futura que se nos revelará cuando Cristo regrese. Esta esperanza debe guiarnos en nuestra vida diaria. El regreso de Cristo nos llama a vivir de manera diferente, a ser conscientes de que nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras relaciones tienen un impacto eterno. Jesús mismo nos enseñó a vivir con un corazón atento a las necesidades de los demás, a perdonar, a ser misericordiosos, a buscar la justicia y a trabajar por la paz. Cada momento de nuestra vida debe ser una oportunidad para reflejar el amor de Dios, y vivir como ciudadanos de su reino. La espera del regreso de Cristo también debe llenarnos de fe. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una acción activa que se expresa en cómo vivimos, cómo tomamos decisiones y cómo enfrentamos las dificultades de la vida. La fe en Cristo es la que nos da la fortaleza para perseverar en medio de la adversidad, y la que nos asegura que, aunque el camino sea difícil, al final seremos recompensados.
En Hebreos 11:1, el autor define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la actitud que debemos cultivar mientras esperamos, vivir con certeza, con la seguridad de que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá, y que, aunque no podamos ver todo el panorama ahora, la victoria de Cristo sobre el mal y la restauración del mundo están aseguradas. La fe también nos llama a ser vigilantes y a mantener nuestros corazones enfocados en las cosas eternas. Jesús nos exhortó a estar preparados, a no dejarnos llevar por las preocupaciones de este mundo, sino a vivir con una perspectiva eterna. En Mateo 6, 19-21, Él nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco corrompen, y donde ladrones minan y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco corrompen, y donde ladrones no minan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra vida debe estar orientada hacia lo que es eterno, no hacia lo que es temporal. El regreso de Cristo nos invita a reordenar nuestras prioridades, a vivir para el reino de Dios y a poner nuestra esperanza en lo que no se puede ver, sino que es eterno. Vivir en esperanza y fe también significa vivir con un sentido de urgencia. La promesa del retorno de Cristo no debe hacernos esperar de manera pasiva, sino activamente. Jesús nos llama a ser luz en un mundo oscuro, a compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo han escuchado, a ser el reflejo de su amor y su justicia. En 1 Pedro 3:15, se nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo nos recuerda que, como cristianos, debemos estar listos para dar razón de nuestra fe, de la esperanza que tenemos en Cristo, no solo a través de nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Vivir en esperanza y fe implica ser testigos de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas y ser instrumentos para que otros también puedan conocer su amor. Finalmente, vivir en esperanza y fe nos llama a vivir con un corazón lleno de amor. La esperanza en el retorno de Cristo debe conducirnos a vivir con mayor amor hacia los demás, especialmente hacia aquellos que sufren, aquellos que están perdidos y necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Jesús nos enseñó que el amor es el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Este amor debe ser la motivación de todas nuestras acciones, de todos nuestros esfuerzos, mientras esperamos el regreso de Cristo. Si vivimos con amor, seremos un reflejo de su reino en la tierra y ayudaremos a otros a encontrar la esperanza que solo Él puede ofrecer. En conclusión, vivir en esperanza y fe mientras esperamos el regreso de Cristo no significa simplemente esperar pasivamente, sino vivir activamente de acuerdo con los principios de su reino. Vivir con esperanza nos llama a reordenar nuestras prioridades, a ser fieles en nuestra vida diaria, a perseverar en la fe, y a compartir el amor y el mensaje de Cristo con el mundo. La certeza del retorno de Cristo debe ser una fuente de motivación, fortaleza y alegría, sabiendo que en Él tenemos una esperanza que no defrauda y que al final, todas las cosas serán restauradas. El juicio final es un evento solemne, pero para los creyentes, también es una fuente de gran esperanza. A través de las Escrituras, se nos revela que este juicio no es un acto de condenación para aquellos que han puesto su fe en Cristo, sino un acto de justicia divina que culminará con la restauración de todas las cosas. El regreso de Cristo y el juicio final marcan el fin del sufrimiento, el pecado y la muerte, y el inicio de un nuevo orden, un reino eterno en el que la justicia de Dios será perfecta y las promesas hechas a su pueblo se cumplirán por completo. El juicio final será un momento de separación, en el que aquellos que han vivido fielmente según los principios del reino de Dios serán separados de aquellos que han rechazado su llamada a la salvación. En Mateo 25, 31-33, Jesús escribe cómo en ese día, Él separará a las ovejas de los cabritos, es decir, a los justos de los injustos. Este acto de separación será un reflejo de las decisiones que cada persona haya tomado a lo largo de su vida, decisiones que han sido motivadas por la fe en Cristo y la obediencia a su palabra. Los justos heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo, mientras que los injustos serán apartados hacia la condenación eterna. Sin embargo, el juicio final no es solo un evento de castigo para los malhechores. En realidad, el juicio tiene un propósito restaurador y sanador para los creyentes. La victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte será una restauración completa, no solo de la humanidad,
sino de toda la creación. En Apocalipsis 21, 1, 4, el apóstol Juan describe cómo, después del juicio, un nuevo cielo y una nueva tierra serán creados, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Dios hará nuevas todas las cosas, y todo lo que ha sido dañado por el pecado será restaurado a su estado original de perfección. Este es el fin último de todo el plan divino, restaurar la armonía entre Dios y su creación, y eliminar por completo el mal que ha infectado al mundo desde el principio. La esperanza para los creyentes, por lo tanto, es que el juicio final no es el final de nuestra historia, sino el principio de una eternidad gloriosa. El juicio será un medio para la purificación de aquellos que han sido fieles a Cristo, una oportunidad para recibir las recompensas por nuestra obediencia y servicio. En 2 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo escribe: Ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este versículo muestra que el juicio final, lejos de ser algo que temer, es algo que los creyentes esperan con anhelo, sabiendo que será el momento en el que seremos recompensados por nuestra fidelidad y seremos recibidos en el reino eterno de Dios. Además, el juicio final será el momento en que Cristo establecerá su reino de manera definitiva. La restauración que los creyentes esperan no solo será espiritual, sino física. En la nueva tierra, como se describe en Apocalipsis 21, no habrá más sufrimiento ni maldad, porque Dios vivirá con su pueblo. Esta es una visión profundamente esperanzadora, ya que muestra que el fin de los tiempos no es la desaparición de la humanidad ni el triunfo del mal, sino la victoria definitiva de Dios sobre todas las fuerzas del mal y el establecimiento de un reino de paz, justicia y amor eternos. La restauración también será completa en el sentido de que Dios eliminará el pecado y sus consecuencias. En el juicio final, todo lo que es impuro será erradicado, y los que han sido lavados por la sangre de Cristo recibirán una nueva naturaleza, una naturaleza que ya no será susceptible a la tentación, el sufrimiento o la muerte. La promesa de restauración es una de las más preciosas para los cristianos, porque nos asegura que el sufrimiento que experimentamos en este mundo no tiene la última palabra. Dios nos ha prometido que, al final, Él secará todas nuestras lágrimas y nos llevará a un lugar donde ya no habrá más dolor ni muerte. Mientras esperamos este evento glorioso, vivimos con la seguridad de que Cristo regresará, no solo como juez, sino también como Salvador. El juicio final será el último acto de justicia divina, pero también será el momento en que los creyentes recibiremos nuestra redención completa. En Romanos 8, 23-25, el apóstol Pablo nos recuerda, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Este pasaje nos muestra que, aunque ya hemos sido salvos espiritualmente, nuestra redención aún no está completa. Esperamos la restauración de nuestro cuerpo y la consumación total de nuestra salvación cuando Cristo regrese. Vivir con esta esperanza tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria. Saber que el regreso de Cristo traerá la restauración completa nos llama a vivir con una perspectiva eterna, a vivir con los ojos puestos en las promesas de Dios. Nos llama a vivir con fidelidad, a trabajar por el reino de Dios mientras esperamos, y a ser testigos de la esperanza que tenemos en Cristo. Vivir con esperanza no significa ser pasivos, sino vivir activamente, amando a los demás, sirviendo con diligencia y proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Es una llamada a la santidad, a vivir de manera que reflejemos el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. El juicio final y la promesa de restauración también nos dan paz en medio de las dificultades. Sabemos que, aunque enfrentemos persecución, sufrimiento y dolor en este mundo, al final, todo será restaurado y hecho nuevo. Dios no nos ha dejado sin esperanza, sino que nos ha dado la seguridad de que el mal será derrotado, y que el reino eterno de Cristo será establecido para siempre. En conclusión, el juicio final y la promesa de restauración nos llenan de esperanza y motivación. Nos recuerdan que, aunque las pruebas y las dificultades son parte de la vida cristiana, al final, Cristo regresará para restaurar todas las cosas y hacer nuevas todas las criaturas. Vivir con esta esperanza nos lleva a vivir con fe y con fidelidad, sabiendo que el regreso de Cristo traerá la restauración completa de todo lo que hemos perdido. Así, mientras esperamos, vivimos como ciudadanos del reino de Dios,
con la certeza de que la gloria futura será mucho más grande que cualquier sufrimiento presente. El regreso de Cristo es, sin lugar a dudas, el evento más esperado y prometido en las Escrituras. Es la culminación de toda la historia de la redención, el momento en que todo lo que ha sido prometido será finalmente cumplido. Para los cristianos, vivir con la expectativa del regreso de Cristo no solo es una cuestión de fe, sino también una forma de vida. La esperanza del retorno de Cristo debe transformar nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con los demás y nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, la justicia y la paz. El retorno de Cristo no es solo un evento futuro que se espera con ansias, sino también una realidad que tiene implicaciones para el presente. Jesús mismo nos enseñó que debemos vivir preparados, como si su regreso pudiera ocurrir en cualquier momento. En Mateo 24:44, Él dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta llamada a la preparación no solo es un llamado a la vigilancia, sino a vivir una vida fiel a los principios del reino de Dios en cada momento. La esperanza de su retorno debe inspirarnos a vivir con propósito, a vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos. La espera activa del regreso de Cristo también nos llama a ser testigos en el mundo. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos comisionó a ir y a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Mientras esperamos, tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas del Evangelio, de vivir como una luz en un mundo que necesita la esperanza de Cristo. El regreso de Cristo es, por lo tanto, un motivo para vivir con urgencia, para compartir el amor de Dios y la verdad de su palabra con aquellos que aún no le conocen. Nuestra espera no debe ser pasiva, sino activa, trabajando en la expansión de su reino. El regreso de Cristo también debe inspirarnos a vivir con fe y paciencia. La vida cristiana no siempre es fácil, y a veces enfrentamos dificultades, sufrimiento e incluso persecución. Pero la esperanza del regreso de Cristo nos da la fuerza para perseverar. En 2 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo nos habla de la recompensa que nos espera. Ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La fe en el regreso de Cristo no es solo una esperanza abstracta, es una esperanza concreta que nos sostiene durante las pruebas. Vivir con esa esperanza nos da la certeza de que nuestras dificultades no son en vano, y que, al final, seremos recompensados por nuestra fidelidad. La esperanza del regreso de Cristo también tiene un profundo impacto en nuestra visión del mundo y del sufrimiento. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque experimentamos dificultades en este mundo, tenemos la seguridad de que el sufrimiento presente es temporal y que la gloria futura es eterna. Esta perspectiva cambia la forma en que enfrentamos el dolor y la adversidad. En lugar de ver el sufrimiento como algo sin sentido, lo vemos como una oportunidad para crecer en fe, para ser purificados y transformados a la imagen de Cristo. Además, vivir con la esperanza del regreso de Cristo significa vivir en la anticipación de la restauración final de todas las cosas. El retorno de Cristo traerá consigo un nuevo cielo y una nueva tierra, como se describe en Apocalipsis 21:1-4, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el final de toda injusticia, sufrimiento y pecado. Vivir con esta esperanza nos anima a mirar más allá de las dificultades presentes y a mantener nuestros ojos puestos en la promesa de la restauración completa. Sabemos que el mal no tendrá la última palabra, y que la victoria final será de Cristo. La espera activa del regreso de Cristo también nos llama a vivir con una ética del reino de Dios. Jesús nos enseñó que el reino de Dios no es solo una realidad futura, sino también una realidad presente. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir como si ya estuviéramos en ese reino. Esto significa vivir con justicia, amor, compasión y misericordia, buscando el bienestar de los demás, especialmente de los más necesitados. La espera del regreso de Cristo no debe ser una excusa para vivir egoístamente, sino una invitación a ser agentes de cambio y esperanza en el mundo, a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Finalmente, vivir con la esperanza del regreso de Cristo nos llama a vivir con alegría y gozo.
Aunque el mundo a menudo está lleno de dolor y desesperanza, los cristianos tienen la certeza de que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, y que pronto veremos a nuestro Salvador cara a cara. El regreso de Cristo es un evento que debemos esperar con anhelo y gozo, porque sabemos que será el momento de la redención final, de la restauración de todas las cosas, y de la glorificación de los hijos de Dios. En Tito 2:13, Pablo nos anima a vivir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivir con esta esperanza nos llena de alegría y paz, sabiendo que, a pesar de las circunstancias temporales, nuestro futuro eterno está seguro en Cristo. En conclusión, vivir con la esperanza del regreso de Cristo es vivir con un propósito, con fe activa, con paciencia y con alegría. Es vivir como si Cristo regresara hoy, reflejando su amor y su verdad en el mundo, y siendo testigos de la esperanza que tenemos en Él. La promesa de su regreso debe ser una fuente constante de motivación y fortaleza en nuestra vida, ayudándonos a perseverar en la fe y a vivir cada día con la certeza de que, al final, todo será restaurado y el reino de Dios será establecido para siempre. El regreso de Cristo no solo es un evento de juicio y esperanza, sino también el cumplimiento de una promesa, la restauración total de la creación y el establecimiento del reino eterno de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha trabajado en un plan divino para redimir lo que se perdió con el pecado. A través de la venida de Cristo, su muerte y resurrección, y su prometido regreso, Dios traerá la restauración completa de todas las cosas. Este es el propósito final del plan de salvación, restaurar lo que el pecado ha destruido y traer un nuevo cielo y una nueva tierra donde el mal no tendrá lugar. El concepto de restauración está profundamente arraigado en las Escrituras. Desde el momento de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, la humanidad se vio separada de Dios, y la creación misma fue marcada por el pecado y la muerte. Sin embargo, a lo largo de la historia, Dios ha estado trabajando para restaurar esta relación perdida y traer el orden y la perfección originales. En la promesa de la restauración final, vemos el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido desde el principio. El regreso de Cristo será el punto culminante de esta restauración, en el cual todo será hecho nuevo, y el mal será erradicado para siempre. En Apocalipsis 21:4, se describe esta restauración de manera impresionante: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es una promesa de consuelo y esperanza para todos los creyentes. El sufrimiento, la muerte, el dolor y la tristeza que afectan a la humanidad desde la caída serán erradicados por completo. La restauración no es solo una cuestión espiritual, sino también física. Dios renovará la creación, trayendo una nueva tierra, un nuevo cielo, y una existencia sin las marcas del pecado y la corrupción. La restauración prometida también incluye la renovación del cuerpo humano. Aunque sabemos que los creyentes ya han sido redimidos espiritualmente a través de la obra de Cristo, la totalidad de nuestra redención aún no se ha manifestado en nuestros cuerpos. En Filipenses 3:21, Pablo nos habla de esta transformación futura, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En la restauración final, nuestros cuerpos serán transformados y glorificados, siguiendo el modelo del cuerpo resucitado de Cristo. La muerte y el sufrimiento físico ya no tendrán poder, y nuestros cuerpos serán libres de todo lo que el pecado ha causado. El reino de Dios que se establecerá con el regreso de Cristo no será un reino temporal, como los imperios humanos que han venido y pasado a lo largo de la historia. En Daniel 2:44, el profeta Daniel nos muestra que el reino de Dios será eterno, y en los días de esos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, y él permanecerá para siempre. Este es el reino que Cristo inauguró en su primera venida y que será establecido de manera definitiva cuando él regrese. Será un reino de paz, de justicia, y de armonía, donde la voluntad de Dios será perfectamente cumplida, y donde él reinará para siempre. Todo lo que es injusto será erradicado, y lo que es bueno y puro será restaurado en su totalidad. Este reino eterno no será solo un lugar físico, sino también una realidad espiritual. La presencia de Dios será la que marque la vida de los creyentes en este reino. En Apocalipsis 21:3, se dice: y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una de las promesas más hermosas de la restauración. Dios estará con su pueblo de una manera directa y cercana, sin ninguna barrera de pecado o separación. La relación que Adán y Eva disfrutaron en el jardín del Edén será restaurada, y la humanidad vivirá en plena comunión con su Creador. La restauración no solo se refiere a la creación, sino también al corazón humano. El pecado ha afectado nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Sin embargo, cuando Cristo regrese, todos los creyentes serán transformados completamente. En 1 Corintios 15, 52-53, Pablo describe esta transformación, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Este pasaje subraya la idea de que, al final, la restauración de la humanidad será total. Nuestro cuerpo será glorificado, y nuestra naturaleza pecaminosa será erradicada. La restauración de todas las cosas incluye también la justicia divina. El regreso de Cristo no solo marcará la eliminación del mal, sino también la restauración de la justicia perfecta. En Apocalipsis 19, 11-12, se describe la victoria de Cristo sobre todo lo que es injusto, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La justicia de Dios será finalmente establecida, y todo lo que ha sido maltratado, oprimido o injustamente tratado será restaurado. Aquellos que han sufrido en la tierra recibirán la recompensa de su fidelidad, y aquellos que han hecho el mal serán juzgados y castigados. Finalmente, la restauración de todas las cosas también implica la restauración de la paz. El reino de Dios será un reino de paz perfecta, donde no habrá más guerra, ni odio, ni violencia. En Isaías 9:7, se dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. El regreso de Cristo traerá la paz que solo Dios puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que reinará por siempre en la nueva creación. En resumen, el regreso de Cristo es el evento que marca el fin de todas las luchas y el comienzo de la restauración completa. La promesa de restauración es el centro de nuestra esperanza, porque sabemos que, aunque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y corrupción, un día Dios restaurará todas las cosas, y su reino será establecido para siempre. Mientras esperamos este glorioso evento, vivimos con la certeza de que todo lo que está roto será reparado, todo lo que ha sido corrompido será purificado, y viviremos eternamente en la presencia de Dios. Esta es la promesa que nos da esperanza, y esta esperanza nos llama a vivir con fe, a ser fieles en medio de las pruebas, y a ser agentes de esa restauración en el mundo mientras esperamos el regreso de nuestro Señor.